Y bien amigos, ya llegamos aquí a las oficinas del señor Cónsul General de México, el señor Julián Adem. Señor Cónsul, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Aquí vamos a hablar ahora acerca de quiénes son los mexicanos que radican en el sur de Nevada. Como comentaba yo hace un momentito a los amigos televidentes, en el sur de Nevada radicamos 750,000 hispanos, siendo de ellos la mayoría los hermanos mexicanos. Entonces por eso es que venimos a visitarlo a usted para que nos diga quiénes son los mexicanos. Aproximadamente, ¿cuántos mexicanos radican aquí en el sur de Nevada? Bueno, tendríamos que distinguir entre los mexicanos de primera generación y el resto de los mexicanos, aquellos ya nacidos acá. Pero sí, del gran total que usted mencionó de 150,000, sin duda 600,000 personas son mexicanos. Wow. O hijos nacidos de mexicanos, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva al punto de que hablamos de un universo de 600,000, dentro de los cuales estimamos que 300,000, la mitad son mexicanos que apenas inmigraron acá, digamos en los últimos 25 años. Son gente nacida en México y hay de todos pues los niveles socioeconómicos y con todas las calidades migratorias. ¿De qué estado emigran los mexicanos para aquí, para el sur de Nevada? Bueno, el dato que yo tengo, aunque a veces, digamos, empíricamente parece no ser cierto, pero el dato duro que tenemos es que el estado con más representantes es Jalisco. Jalisco es un estado al poniente de México, con costa. Es el estado que más gente expulsa a la zona de Las Vegas, seguido de Michoacán, que es estado vecino del Porque hace 2 años era Durango, tengo entendido, sí, pero todo cambió, pero ya fue superado y ahora tenemos efectivamente que Jalisco. Lo vemos esto en la base de datos de matrículas y pasaportes. Ese es el mejor, digamos, instrumento para saber el origen de la gente, aunque por razones de confidencialidad pues no damos datos particulares de estas personas, pero claro, sí tenemos los números gruesos y tenemos estas dos poblaciones, y sí, ya en otro grupo de estados estaría Durango, estaría Hidalgo y Puebla, junto con el Distrito Federal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en ese estado de donde migran más mexicanos acá? ¿Por qué migran en números tan altos? ¿Y qué hace que fluctúen? Miren, sí, hay dos vertientes, ¿verdad? Uno son los mexicanos que vinieron a este estado directamente de México, pero en un principio el auge de Las Vegas en términos de población hispana es por el propio Estados Unidos. En los 90s, cuando la economía de California bajó, cuando tuvo una situación mala, salieron muchas personas de California y vinieron acá. Desde los 80s, yo me atrevería a decir, se saturó el mercado californiano, y de ahí que tenemos un grupo grande de mexicanos que son residentes permanentes que vinieron de California. Ya tenían papeles y habían trabajado en los campos agrícolas en California o bien en construcción y servicios. Y el otro es los que se vinieron directamente de México a partir de los 90s y en los años 2000, de Jalisco. Muchos son del sector rural, campesino, muchas veces, pues como en todos nuestros países latinoamericanos, con la modernización, el esquema rural en donde la gente tenía cultivos de autosuficiencia, pues ya no funciona para una economía de mercado, y entonces la gente que tenía muchos hijos, porque se decía que muchos hijos son riqueza, ese era un pensamiento un tanto medieval que teníamos en América Latina, dejó de funcionar. Entonces, o se iban entonces a las ciudades en México, Guadalajara, por ejemplo, que es la capital de Jalisco, o bien emigran a Estados Unidos a buscar su suerte, y de ahí que tenemos mucha gente trabajando. Básicamente, pues, por transformaciones que ha habido en los ámbitos rurales en México, producto de la modernización tan rápida del país. ¿Y a qué se dedica la mayoría de los mexicanos que viven en el sur de Nevada? La mayoría de los mexicanos que viven en el sur de Nevada trabajan en algún tipo de... Están haciendo lo que han venido haciendo los humanos desde hace millones de años,
que es buscar mejores oportunidades. Y en el caso de México eso se traduce en el crecimiento del sur de Nevada, en particular de Las Vegas. Claro. Bueno, señor cónsul, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado. Muchas gracias. Y Marlene, bueno, por aquí nos vemos bien. otra vez. Las felicito. Muy pronto. Estaremos viendo el canal. Muchísimas gracias.